Ok, pues bien, señores. Pues vamos con el tema. Vamos a ver precisamente, tal y como hemos dicho, vamos a ver las sobrecorrientes, que muchas veces ustedes cuando la escuchamos, pues sabemos que es una corriente que es muy excesiva, demasiado grande en base a lo que es la corriente nominal. Por eso muchas veces cuando hacemos una coordinación de protecciones, lo primero que nos pide la norma, si ustedes son curiosos, chéquenlo. Y una de las cosas que nos pide precisamente la norma es, una de ellas es las protecciones contra sobrecorrientes transitorias, ¿sí? Muchos miran, oye, ingeniero, ¿y estas cómo ocurren o por qué están en primer lugar en la norma? Pues es muy sencillo. Si ustedes, por ejemplo, volteamos hacia donde está el poste donde está el transformador, se darán cuenta que arriba del transformador, donde están las cuchillas principales, arriba de ellos hay un apartarrayos. Y precisamente la norma lo que nos dice es protección a las subestaciones o a cualquier instalación eléctrica, ya sea de media o alta tensión, incluso las generadoras, y no me dejarán mentir los ingenieros, hay apartarrayos. También en las torres de transmisión hay apartarrayos. Entonces, las primeras que debemos de tomar en cuenta y ahora sí que tenerlas en nuestra mente son esas. Y otra de ellas que también podemos nosotros observar, aparte de las descargas atmosféricas, son las descargas estáticas, que también vemos las torres de transmisión y por ahí vemos, por ahí en el sistema de tierras, unas boyas de color naranja. Entonces vemos que efectivamente, tal y como lo indica la norma, está en primer lugar porque después vienen las corrientes de cortocircuito que también pueden provocar una sobrecorriente. Sí, por eso todos los interruptores, aparte de que está en la palanca o en cualquier parte marcado lo que es la protección de la corriente nominal contra una sobrecarga que no es muy, podemos decir, no es muy peligroso, por eso está el termomagnético, pero ya una corriente de cortocircuito que puede ser desde 8 hasta 13 veces la corriente, pues sí puede afectar bastante la instalación eléctrica. Incluso se ha quemado subestaciones o los mismos conductores, aquellos que han hecho cortos, pues no me dejarán mentir que el desarmador no queda nada, la pinza no queda nada o simplemente el cable conductor pues desaparece, ¿no? Entonces, para que vean ustedes el por qué la norma lo maneja en primer lugar. Primero dice protección contra las sobretensiones, después las corrientes de cortocircuito, después las sobrecargas y después la corriente nominal. Está en primer lugar. Si nosotros nos vamos en calidad de la energía, en cuestión del estudio de calidad de la energía, pues una protección contra sobretensiones se encuentra en segundo lugar y eso lo pueden ver en el código de red 2.0. Entonces, para que vean que el tema que vamos a ver tiene mucha relevancia, sobre todo en cuestiones tal y como indica la NOM 001, no es tanto en las cargas lineales, porque si nosotros nos ponemos a pensar en cuestión de las cargas lineales, pues una carga lineal no es otra cosa que una de ellas, las de inducción. Y luego lo pensamos en un transformador, en un motor o cualquier cosa que lleve un hierro y una bobina. Incluso me pueden decir, ingeniero, ¿también incluyen los reguladores de voltaje? Sí, también. Otra carga lineal, pues son los bancos de capacitores, que precisamente son los que corrigen en cuestiones de las corrientes lineales, en cuestión del desfasamiento que existe entre la corriente y la tensión. Por eso el banco de capacitores se conecta en paralelo para que de alguna manera ese factor de potencia se vuelva menos, casi uno, como si fuese un valor resistivo, que es otra de las cargas llamadas lineales. Por eso la norma dice que si yo tengo una carga lineal, pues no se ve muy afectada en estas cuestiones. Pero si analizamos las cargas no lineales, muchos me dirán, ¿cuáles son esas cargas no lineales?
pues todo aquello que es un componente electrónico. La única excepción es la resistencia. Pero si nosotros hablamos de los componentes electrónicos, pues ahí tenemos a los diodos, transistores, tiristores, circuitos integrados y otras cuestiones más. Y esas no es tanto que me puedan crear una sobrecarga, una sobretensión, pero se ven muy afectadas con estas sobrecorrientes que son muy fuertes y afectan internamente al circuito integrado, más bien a todos los componentes electrónicos. Y cuando hablamos de componentes electrónicos, pues luego se nos viene a la mente lo que es el Altivar, el Altistar, el PLC, las máquinas CNC, y viendo más hacia adelante, pues ahí tenemos las lámparas de LED, que son muy afectadas en estas cuestiones. Incluso luego por ahí me mandan videos y yo, ¿por qué está fliqueando? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está haciendo aquello? Pues simplemente recuerden que no es necesariamente un termomagnético, hay que incluirle. Ahora, para aquellas personas que nos van a acompañar, ahora que estemos en el ITC, dando una plática acerca precisamente de este tipo de lámparas, ahí lo vamos a dar a conocer y qué es lo que le afecta a las lámparas y sobre todo a las que están afuera, las de alumbrado público o las que instalamos en nuestro patio y qué es lo que tenemos que hacer precisamente para poderlas proteger, pues ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, pues son estas cuestiones, incluso también si hablamos del site, donde precisamente manejamos la información que tiene una empresa, esas también las de voltaje ininterrumpible y otras cuestiones que utilizan precisamente la electrónica. Pero si nos vamos más adelante, o sea, más, ahora sí que pensando fríos, lástima que la norma todavía está estancada, pero si nos damos un clavadazo ahí a la norma, al NEC, al de Estados Unidos, al que ya está por salir el NEC 26, se darán cuenta que también está tomando en cuenta las llamadas celdas solares. Dentro de los arreglos de las celdas solares, debe de existir protecciones contra sobretensiones transitorias en corriente directa. Por todo, ahora sí que por todo lo que está ocurriendo, ahora sí que en el ambiente, ¿no? De repente hace frío, no hace frío, llueve, no llueve, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, el NEC de Estados Unidos ya está tomando en consideración más protecciones en cuestión de las llamadas celdas solares, también de estos llamados generadores eólicos y otras cuestiones electrónicas. También en los equipos de aire acondicionado con tecnología inverte, que no es otra cosa más que un variador de velocidad, un altivar, porque regulan la velocidad, ya no tenemos esos arranques a tensión plena, sino ya tenemos arranques suaves. Entonces, si leemos el NEC de Estados Unidos, cuando habla de los aires acondicionados, dice, si tu arranque acondicionado es con compresor, no hay ningún problema. Tú puedes arrancarlo con un termomagnético y fin de la discusión. Pero si el aire acondicionado está precisamente con esta tecnología llamada inverte, pues sí hay que protegerlo contra sobretensiones transitorias. Y también el NEC de Estados Unidos no solamente está muy clavado en esto, sino también ya en las albercas, jacuzzis y todo aquello que ya de alguna manera ya está desplazando la iluminación normal, ahora está metiendo iluminación tipo LED. Y lo más preocupante son las fuentes que se instalan a nivel de piso, donde los niños o las personas que van en esos parques o en esas plazas comerciales no tienen idea de lo que está pasando. Ya cuando pasa es cuando vemos por ahí videos de personas electrocutadas en jacuzzis, en chapoteaderos, y es cuando empezamos a tomar en cuenta, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos por cuestión de que, Inge, está saliendo caro la instalación. No, no, no es que salga caro.
es la seguridad que nosotros debemos de tomar en cuenta, señores. Por eso les digo, señores, si por ahí he ido a León, he ido a Acapulco, he ido a diferentes partes, donde para los turistas luego les ponen su fuente. O voy a las albercas y esas luces audiorítmicas o esas cascadas que se ven padrísimas, pero muchas veces decimos que hay detrás de esa instalación. ¿Cómo está esa instalación? Solamente las personas que están en mantenimiento lo saben, ya que uno, pues ahora sí que va a vacacionar, va uno a disfrutar del sol, lo que gusten ustedes. En estos momentos, pues se nos olvida que somos ingenieros, somos electricistas. Confiamos en las personas que están detrás, ¿no? Los dueños, las personas de mantenimiento. Pero si nosotros nos dedicamos a esta noble carrera, seamos técnicos electricistas, aprendices electricistas, ingenieros, lo que sea, incluso arquitectos o diseñadores, debemos de tomar en cuenta esto. Entonces, señores, ahora sí que vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo esto y quiero que pongan mucha atención, porque si se dan cuenta, ya el NEC de Estados Unidos menciona que ya debemos de tener protección contra estas sobretensiones en corriente continua. Muchos dirán, ingeniero, pues aquí no se ve que le afecta. Pues no, pues sale de una pequeña batería, pero simplemente obtén esta onda senoidal de la salida de un inversor y te darás cuenta que sale como si fuera diente de sierra. Todavía sale con esos picos de voltaje que comúnmente se le conocen como ruido armónico, frecuencia. Oye, no, pero no le afecta la frecuencia o el ruido armónico a la instalación. Ah, como de que no. Entonces, ¿por qué CFE me está exigiendo que yo elimine de alguna manera los armónicos? ¿Y por qué el código de REC 2.0 en el título 1, título 2, título 3 indica las plantas de generación que deben de eliminar los armónicos que generan los inversores después de la celda solar? Incluso muchos fabricantes de lámparas lo están haciendo, que incluso cuando no la venden dicen, no, hombre, mi lámpara tiene un factor de potencia de 0.9. Pues sí, mi hermano, pues no tienes otra cosa más que corriente directa y lo que luego te dicen es sin armónicos. Pues claro, porque la norma ya está exigiendo el supresor de transitorios, el tipo 4, que son los pequeños que de alguna manera protegen a tu equipo contra las que nosotros de alguna manera inyectamos, pero también gracias a esto, tu equipo no permite que lo que esté generando ya se está eliminando. Entonces, si se dan cuenta, no es algo nuevo, sino es todo lo contrario. Pero el que más se ve afectado es el de corriente alterna, que es el que más utilizamos nosotros. Y por eso yo les decía aquí en la parte de arriba, aquí en el transformador, y no me dejarán mentir, en la parte de arriba, antes de que lleguen, están las cortacuchillas, y en la parte de las cortacuchillas están los llamados apartarrayos. ¿Qué significa? Que cuando cae una descarga atmosférica, CFE se lava las manos y dice, mi equipo está protegido. Pero ¿qué pasa en baja tensión? Donde tenemos X1, X2, X3, o línea 1, línea 2 o línea 3, o A, B, C, o X, Y y Z, como quieran, o RST más bien, es RST. También vamos a poner en cuenta el neutro. A ver, cuando cae una descarga atmosférica aquí en baja tensión, y recuerden que en baja tensión la norma indica es una tensión por debajo de los 1000 volts. O sea que si me hablan de 600, 480, 220, 110, todo es baja tensión. ¿Vale? Entonces, si cae una descarga atmosférica aquí en baja tensión, pues es cuando todo lo que está instalado ahí, pues adiós. Y lo primero que decimos, Inge, ¿puedo yo reclamarle a CFE? No, porque CFE simplemente dijo, yo lo creé, ¿no? Yo hice que cayera ahí el rayo, ¿no? Tú estabas protegido, leíste la norma. Si lees la norma, ahí lo dice en el título número 1, punto número 1, protección. ¿No lo tomaste en cuenta? Pues
Sorry, discúlpame, no puedo hacer nada. Aquí está lo que provoca una sobretensión cuando cae una descarga atmosférica. Aquí está. Esta es de una descarga atmosférica. Cuando cae en la red de media tensión, de baja tensión, perdón, esto es lo que ocasiona una sobretensión transitoria que puede ser una duración más bien de milisegundos o nanosegundos. Recuerden que aquí tenemos una frecuencia de 60 ciclos y aquí nomás estoy agarrando un ciclo. Y entonces si tomamos el tiempo, pues nos damos cuenta que es nanosegundo. Puede hacer una aparición aleatoria, puede aparecerse aquí abajo, no sé. Puede ser bipolar, aquí está como Gonzalo Hernández, ¿no? Aquí de repente es positivo y después se porta buena ondita y aunque sea positivo ya se enojó y empieza a enojarse, ¿no? Entonces es bipolar, puede aparecerse en cualquier momento, en cualquier instante, un pequeño corte, una pequeña descarga. Y por eso hace rato mencionamos sobretensiones, pues simplemente recuerden una sobretensión muy sencilla que es muy fácil de percibir, es cuando la bomba de agua arranca o el hidroneumático que luego instalamos para tener una mayor presión, pues ahí vemos un pequeño switcheo, ¿no? Como un testeo de la luz, pues esa es una sobretensión. O cuando arranca el refri, o cuando arranca cualquier cosa que me puede provocar una sobretensión, horno de microondas. Aquí me afecta, pues ustedes se dan cuenta que afecta, por ejemplo, a las televisiones estas curvas o a simplemente el equipo de internet, que de repente un pequeño switcheo, ya adiós Siri, adiós Alexa, adiós lámparas, que yo de alguna manera decía, prende la luz de la cocina, prende la luz de la sala, o cambia la luz a esto, o enciende el aire acondicionado, de repente un switch, y ya Siri simplemente lo que me dice es, no sé ni lo que me dices. Hay que volverlo a configurar, hay que darle 2 veces al apagador para que de alguna manera el Wi-Fi vuelva a reconocer y nuevamente decirle a Alexa o a Siri, ¿sabes qué? Pues ya están las lámparas, las identifica y es un show. Es un show que un servidor antes no lo tenía y ahora gracias a mis enanos que ya adquirieron estas tecnologías, pues ahora sí que soy el que estoy aprendiendo cómo hacerle, ¿no? Y por ejemplo, aquí uno pequeño, un switcheo. Recuerden que esta es una descarga atmosférica, es el más cañón que hay. Este simplemente pudo haber sido de un horno de microondas, este pudo haber sido por parte del refri, este pequeñito, pues simplemente al momento de que ustedes conectan y desconectan su cargador, no me dejarán mentir, que cuando desconectan el cargador, por ejemplo, de su lap o de computadora, sale una pequeña chispa, pues aquí está. Entonces vemos que hay sobretensiones, no es provocada ni por un cortocircuito. Recuerden, es una sobretensión instantánea. No es como el de cortocircuito que va a un valor mayor y después va disminuyendo hasta que desaparece. Mucho, muy diferente. O sea, ahí hay que también, hay que diferenciarlos. Entonces, ¿qué nos provoca? Pues ya vimos, ¿no? Uno de ellos, pues simplemente son las descargas atmosféricas, descargas estáticas, que ya actualmente ya están alcanzando valores muy altos. Antes se mencionaba que eran de 18,000. Actualmente ya se han medido unos que están por arriba de los 20,000. Entonces, si nos damos cuenta, las descargas ya están siendo mucho más fuertes, más poderosas. Entonces, ahí hay donde debemos de encender la luz roja. Las que ya hace rato mencionaba, las pequeñitas, que más o menos es el 80% que se generan dentro del hogar. Recuerden que este es externo, hay que cuidarnos de lo que viene de afuera. De los que provocamos externo, pues ahí está el ejemplo. Bueno, si manejamos esta pequeña bombita, no quiero mencionar la marca, que hay varias, que son fraccionarias. Aquí lo bueno de estas es que es el impulsor, es de muy buena calidad y todo lo que gusten, no genera picos de tensión pues, debido al capacitor de arranque, pero hay otros que son de otra tecnología que estos sí tienen un capacitor de arranque. Recuerden que este capacitor es permanente, me ayuda para el bajo factor de potencia. Los otros son de arranque, ojo con
la bomba porque hay que diferenciar entre NEMA y ese arranque, ¿cómo se llama? Arranque con capacitor o arranque a régimen pleno, o sea, aguas con eso, ¿eh? Porque luego también no sabemos elegir el tipo de motor. Aquí otro que me ocasiona esto es la planta de soldar. Afortunadamente ya hay pequeñitas que no afectan mucho la instalación, hacen cacahuates ahí, pero al final funcionan. Pero si vamos con un herrero, pues el herrero tiene un infra mucho mayor que esta y él sí ocasiona, pero son externos. Otro interno, pues ahí está el horno de microondas, el refri y otros más. También, por ejemplo, si hablamos de los refris de última generación, pues ya vemos que ahí los tienen con pantalla touch, que hasta tienen el llamado Spotify, o yo me acerco a él y ya lo primero que me dice es lista que hay que llenar, ya, claro, que ya hace falta la leche, que ya se está acabando los gansitos, etcétera, etcétera. Que hay que hacer las compras, ¿no? Entonces, hay que cuidar todos esos componentes que son muy sensibles a esas sobretensiones. Ahora vamos a diferenciar una sobretensión a un armónico generado por diferentes armónicos, pero que también se ven afectados ellos mismos. ¿Y cómo lo vemos? Simplemente cuando instalamos lámparas de LED, de repente vemos que el cuarto se ilumbró bien padre. Al día siguiente mi cliente me habla y ¿qué crees? Ya se apagó la lámpara 2. Vamos con nuestros amigos de Electron. Oye, ¿qué crees que hay garantía? Si hay garantía, me dan otro, vas. ¿Qué crees? Ahí te va el tercer foquito, ahí te va el tercer foquito. O los contactos GFCI. No me dejarán mentir aquellos que estuvieron conmigo en el ECO 118, que nos quemamos 5 contactos GFCI hasta que vimos y descubrimos que realmente el que estaba mal en la instalación, teníamos que hacer algunos arreglos, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que gracias a lo que hicimos, pues simplemente eliminamos esas fallas que se tenían. Entonces, ¿qué es lo que me ocasiona? Vean, aquí está lo que yo les decía. Aquí están los 60 ciclos, corriente nominal que sale de línea. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que la corriente de línea de alguna manera tiene que regresar a su lugar de origen. Cuando pasa por los diferentes dispositivos electrónicos, por ejemplo, un celular me entrega, igual que las lámparas de LED, la tercera armónica. La tercera armónica es el múltiplo de los 60 ciclos. Por eso, si ustedes se dan cuenta que se suben a 180, estos se suman a la fundamental y me empieza a distorsionar. Si yo conecto mi laptop o mi computadora personal, pues ya me está generando el quinto armónico. Entonces el quinto es la quinta parte de lo que viene siendo 60, me da 300. Después se suma la de 180, me da 480. Si ustedes se dan cuenta que ya me está hablando de hertz. Ya pasando a la décima, a la onceava, ya estamos hablando en kilos. Entonces estaríamos hablando arriba de los 1000 hertz. Y ya estaríamos hablando de los kilohertz y después los megahertz. Y si son curiosos, vean sus radiecitos antiguos, aquellos que ya tenemos radio y se darán cuenta que ya es amplitud modulada y frecuencia modulada. Uno hablando en megahertz y el otro en kilohertz. Entonces ya es frecuencia audible. Ahí estamos peleándonos con todo ello. Entonces muchos me dirán, a ver, ingeniero, ¿qué tiene que ver esto con esto? Muy fácil. Recuerden que esto es lo que a mí me genera estos tipos de carga, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo voy hacia acá, para que entiendan lo de las lámparas de LED, si yo voy hacia acá, analizo este enano, este enanito, y digo, ándale, condenado, ya vi dónde te he visto. Ah, oiga, ingeniero, entonces de alguna manera el armónico no es que me los elimine, porque aquel que diga que los elimino, los absorba, le voy a dar, algo así como le hacían en la vieja escuela, le voy a aventar el borrador. Aquí lo que va a hacer es que va a planchar, o más bien va a desviar sobre tensiones transitorias que de alguna manera pueden afectarme de alguna manera estos componentes electrónicos. ¿Y cómo lo vemos? Es muy fácil. Muchos que están en oficina, no me dejarán mentir, que de repente estamos trabajando y vemos que el ratón se queda así como mi cursor, se queda así pausado.
la pantalla se queda pausada y lo primero que hacemos es que le pegamos al pobre ratón, o le pegamos a la lap, o nos quedamos ahí viendo que el partido que estábamos viendo se quedó congelado, y ya cuando se descongela, chirrios, tampoco metieron gol, ni lo vi, etcétera, etcétera. Después aquí se brinca. Entonces esos pequeñísimos que son generados por estos mismos, de alguna manera también lo que viene siendo el varistor, que más adelante lo vamos a ver, es el que de alguna manera me ayuda. Por eso el NEC de Estados Unidos, esto se quedó en stand-by en la norma 18, y espero que ya salga al público nuestra norma, porque yo ahí exigí que se pusiera ya el punto 4, que es el que todos los componentes electrónicos deben de tenerlo, para que de alguna manera ellos no puedan generar tanto los armónicos, pero a su vez también se puedan proteger contra estos armónicos y no sean afectados. ¿Por qué creen? Aquellas personas que son de mi generación o que éramos aprendices por ahí, cuando empezaron a salir las primeras lámparas de LED, no me dejarán mentir, que cuando las instalábamos empezaban a fliquear. Y el dueño de la casa me decía, ¿y ahora qué onda? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora por qué está tomando fotomultas o qué? Y nosotros decíamos, ¿qué es? Pensábamos luego la polaridad, o sea, recuerden que éramos electricistas, o sea, no sabíamos de esto, no era algo nuevo, ¿sí? Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué es la polaridad? Ah, pues órale. Para todos los clientes decíamos, es la polaridad, tengo que ver que la línea se vaya al apagador y el regreso se vaya a la parte superior de la lámpara, y en la rosca debe de estar el neutro. De alguna manera nos ayudó, pero nos dábamos cuenta que no fliqueaba ya tanto, pero sí. Después le echábamos a la culpa a quién. Al foco piloto. Sí, el foco piloto es el culpable. Hasta que alguien observando precisamente qué era lo que estaba ocurriendo con un osciloscopio, y se dio cuenta que estaban generándose armónicos. Entonces él tuvo la maravillosa idea de poner un varistor de esos parecidas a las lentejuelas, estas lentejas, tienen ese color característico cafecito, la puso en paralelo y se dio cuenta que la lámpara dejó de fliquear. Y a otro se le ocurrió una resistencia, a otro se le ocurrió un capacitor conectados en paralelo, o magia de sirena. Dijimos, oye papá, fíjate que pues sí, pues lo estoy mencionando ahorita. Recuerde que todo esto, estudiándolo, analizándolo, nos dimos cuenta que realmente era eso. Y es por eso que el NEC 17 empezó ya a exigirlo, que en los componentes electrónicos existiera el 4 para que no se pusiese de una manera externa. Y ahí es cuando las lámparas de LED dejan de fliquear. Y gracias a eso, también las lámparas de LED ya las podemos dimear, podemos cambiarle de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean que no solamente me protege contra sobrecorrientes, sino también de alguna manera me ayuda. Aquí está. Lo quise que lo vieran ustedes, ahora sí que sin su carcasa, porque no me gusta hacerle como muchos de mi competencia, ¿no? Es que la magia aquí está de, no, no, ¿cuál magia? Di la neta, a ver, ¿qué tiene adentro? Pues ahí está, mi hermano. Estos son varistores, resistencias dependientes de la tensión. VDR. ¿Qué significa VDR? Que cuando se incrementa el voltaje, la resistencia de estos se va casi a cero, que permite que esos sobrevoltajes de alguna manera regresen a su lugar de origen, ya sea por el cable neutro, por el voltaje de tierra física. Ahí está. O sea que cuando se sube el voltaje o la corriente, su resistencia es casi cero. Cuando el voltaje baja a niveles normales, por los cuales está calculado, que ahorita vamos a ver esas características, entonces es cuando su resistencia es demasiado grande, que no permite el paso de la corriente. Por eso muchos me dicen, ingeniero, si está permanentemente conectado, estos consumen. No,
Imagínate si tiene una resistencia muy alta, pues la corriente es nula, o sea, no hay consumo. Tal vez estos dos LED, pero es como si tuvieras tu televisión apagada, que se ve el LED rojo y nada. Inges es un vampiro, ok, está bien, es un vampirito. Dele chance. Aquí, para que lo vean ustedes, aquí la diferencia entre una sobretensión y un armónico, entonces este también me ayuda con estos pequeñísimos. O sea, ¿yo qué necesito para eliminar estos? Este es demasiado grande. Necesito yo un varistor pequeñito para que me ayude con estos pequeños. No los voy a poder desvanecer ni tampoco volverlos no senoidal, pero de alguna manera me van a ayudar para que no afecte a mis demás componentes electrónicos. Aquí está precisamente lo que yo les decía, no lo puedo yo desaparecer, no puedo, pero de alguna manera sí puedo llevarlo ahora sí que a tensiones que no pueden afectarme mi instalación eléctrica. Aquí está. Si me llega este pico de voltaje, ustedes pueden verlo aquí. Aquí más o menos estaría yo manejando como 220, vamos a decirlo así. Me llega una sobretensión por arriba de los 3500, pues ¿quién se ve afectado? Pues el componente electrónico. Pero si yo pongo el supresor, ahorita vamos a ver este valor, que es muy interesante. Lo que va a hacer es que simplemente esta sobretensión no la va a eliminar abusados, porque luego mi competencia dice, es que el mío los elimina. Pues dime cómo, internal. Dime cómo, en serio, porque yo sé que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Dime cómo desapareces esto. Es que lo absorbe. ¿Quién lo va a absorber? El varistor, espérame tantito, no es pañal, discúlpame. No es el famoso Thor Hip, discúlpame, no. Lo que va a hacer es desviar, es como ponerse en cortocircuito en ese instante, en esas milésimas de segundo. Se pone en corto para que de alguna manera se vaya a dónde? A tierra, al ground, no al heart. Bueno, si es una descarga atmosférica, se va al heart, pero si no, pues se va al ground. Y de alguna manera no permite que esa sobretensión siga. Aquí está el triángulo de calidad de la energía, aquí está. Vean cómo en primer lugar está el sistema de tierras, aquí está en segundo lugar. Después viene la regulación, distorsión armónica, interrupción. Aquí están los interruptores termomagnéticos, aquí está. Distorsión armónica, regulación de tensión, por eso nos pide factor de potencia y otras cosas. Aquí está. Si lo vemos en cuestión de lo que indica la norma, en cuestión de protecciones, de lo que viene siendo coordinación de protecciones, este pasa a ser el primer lugar y mi sistema de tierras casi se va al último lugar. Es como si viésemos este triángulo, pero en sentido inverso. Aquí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Quiero que pongan mucha atención, porque aquí viene lo bueno, papá. Aquí viene lo chido, podemos decirlo así. Si no ponen atención, yo ya me voy. Ahí está. Quiero que vean esto. Fíjense bien aquí. Si yo le preguntase a la IEEE, porque hay varias publicaciones por parte de ellos con respecto a estos equipos, dice, hay muy pocos datos publicados o incluso recomendaciones, o sea, aquí usados. Recuerden lo siguiente, ¿qué fue lo que hace rato mencionamos? Una descarga atmosférica no sabemos cuándo va a caer, no sabemos de qué capacidad va a ser, no sabemos su intensidad. Por eso dice, son recomendaciones, pues sí. Si yo, ¿cómo me gustaría que todas las descargas atmosféricas fueran 20,000 y se quedaran ahí? Antes estaban nosotros, me acuerdo, ayer en el CIME, cuando estudiábamos con mi profesor Bulmaro, que decía, no, Gonzalo, una sobretensión a lo mucho llega a 14. Ya después me dijeron, no, Gonzalo, ¿qué crees? Ya se llegaron a medir unas en 18, ¿qué crees? Hay unas de 20. Entonces, si nos damos cuenta, señores, es muy difícil que podamos nosotros decirle a un cliente, sabes que aquí no caen rayos. ¿Cómo de que no? De que va a caer un rayo, va a caer. ¿Cuándo? No sé. Por eso ahí nos dice la IEEE. Son recomendaciones. Fíjense bien sobre el nivel de corriente de sobretensión. Por eso aquí nos dice, deben de usarse diferentes categorías o ubicaciones. Ahí está. Categorías o ubicaciones.
La IEEE ha proporcionado algunos comentarios sobre los índices de sobretensiones y cómo interpretarlos, pero pero no publica recomendaciones. Además, no existe una ecuación o calculadora aprobada, más bien calculadora aprobada, disponible para ingresar requisitos del sistema para poder recibir esta solución. Cualquier información que proporcione un fabricante mediante calculadoras de otros medios es simplemente una recomendación. Muchos dirán, ¿por qué, ingeniero? Pues es que está cañón, ¿eh? Pero aquí les voy a enseñar. Aquí abusados. Recuerden que lo voy a hacer como Snyder y lo voy a hacer como ingeniero. ¿Sí? Como ingeniero. Aquí abusados. Porque aquí la IEEE dice, la selección de una clasificación de corriente sobre tensión, o sea, el supresor del SPD, debe coincidir, aquí está padrísimo, debe coincidir con el entorno de sobretensiones esperado y la vida útil esperada y deseada. Aquí abusados. Aquí me está dando a mí la solución. Y es por eso que ahorita les voy a enseñar esto que me está pidiendo aquí. Porque tenemos que coincidir con quién. El entorno. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer una memoria de cálculo, tengo que ver la ubicación de la empresa donde se va a abrir. Por ejemplo, vamos a suponer, aquí en Iztapalapa. Yo veo que hay una empresa que se va a abrir ahí por la central de abastos. Digo, no te pases, ¿es en serio, carnal? Sí, ingeniero, ¿por qué? Digo, no, no es que no caiga una descarga, sino aquí el problema que tenemos es que toda la central, no sé a quién se le ocurrió poner para rayos. Ingeniero, dicen que el pararrayos es para que le diga rayo que no caiga. No, espérame. Es una punta de Franklin. Franklin demostró que su punta de flecha es atrayente, por eso se le llama pararrayos. Es donde yo decido dónde cae una descarga atmosférica. ¿Qué crees, mi hermano? Pues voy a tener que ponerte un supresor de los chingones, discúlpame. Si yo veo que se va a poner por Chalco, digo, ok, vamos a Chalcolandia. Pero resulta que Chalcolandia va por arriba del cerro y digo, ¿sabes qué? Las mayores descargas atmosféricas pueden incidir en partes altas. Entonces también. Oye, pero no veo ningún pararrayos. No, 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 no le hace. Por ejemplo, me regreso a mi Iztapalapa, querido, para no meterme en problemas e herir sentimientos. Veo aquí Iztapalapa, Cerro de la Estrella, híjole. Pero de repente me doy cuenta que el terreno de aquí, pues de alguna manera, pues es volcánico. Digo que es volcánico, de alguna manera me ayuda a que no incida tantas descargas atmosféricas. Entonces no corro el riesgo. Me voy más hacia abajo donde está la empresa de Rojo Gómez, la planta, digo, ok, pues más o menos aquí hay que campechanearla. ¿Por qué? Porque está por la central y está por el cerro. Entonces, tenemos que ver el entorno. Esa es una. Después aquí tenemos que ver si por ahí es lo que yo les decía. Tengo que ver si hay o no hay. Pero como dicen, mejor ingeniero, mejor cubrámonos por salud para no tener ese problema. Y aquí les manejo precisamente porque luego me dicen, ingeniero, el supresor es un regulador. No, 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 no. A ver, el supresor protege al regulador. El supresor dice, detecta tensiones transitorias y las desvía. Este mantiene el nivel de voltaje constante, o sea, este es para los sacks y los suelos, bajos voltajes y altos voltajes, que se mantienen durante un cierto tiempo, largo, podemos decirlo así, y nos ayuda a mantenerlos a un voltaje normal. Este simplemente detecta voltajes altos instantáneos y lo hace. Dice, eso funciona en cualquier tipo de industria. Aquí puede ser útil en lugares y centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vienen precisamente las diferencias entre uno y otro. Ahora fíjense bien, aquí viene lo bueno. Aquí me está diciendo el tipo 1, dice, se instala en el tablero principal de la cometida. Tablero principal de la cometida. Subestaciones o postes de luz. Si yo me voy aquí a cometida, fíjense bien,
Aquí yo ya tengo, pero un buen de chamba, un buen de donde yo puedo recomendarlo. Si dice tablero principal de la cometida. Ok, nosotros en la cometida, ¿qué es lo que instalamos? Inge, tenemos las bases de medición, las de 4, 5, 7 mordazas, 100 y 200 amperes. ¿Qué más? Tenemos, ¿qué otra cosa? La base integral, ingeniero. O ingeniero, tenemos la 1312, pues ya está. Inge, también entran los STM, pues claro. Inge, ¿se pueden instalar los supresores dentro de un STM? Claro que sí. Lo puedo yo instalar en el principal y tengo un apartarrayos para todos mis condóminos. Ingeniero, la 1320, claro, la 1320, si lo tienes tú instalado en el lado secundario, donde está tu tablero principal, que es el cubo de 2, ahí debe de haber uno. Y que tengo un eyeline, pues, claro, también. Oye, entonces ya la norma ya es, pues sí, ahí lo dice, tablero principal de la acometida, donde tengamos acometida, por eso mencioné las bases de medición, porque aquí ya me está hablando de la subestación, alimentación en 23 o menos, 13.5 hasta 30 y tantos, poste de luz, ahí está. Tipo 2 se instala en tableros secundarios. Recuerden que en el tablero principal, después en el secundario, el tipo 1 se convierte en apartarrayos y este se convierte en un supresor. Dice el tipo 3 se conecta en un tomacorrientes, o sea, en un contacto. Ya hay contactos en el mercado que tienen supresores de voltajes. El tipo 4 es lo que yo les mencionaba. Este ya está dentro de los componentes, por eso yo les mencionaba que esto se encontraba todavía en la norma 2018, pero esto yo ya quiero que ya se vea en la nueva norma, porque la norma esta, yo también mencioné ahí, que se recomienda que su estructura sea en cascada. Ahorita vamos para allá. ¿Qué es en cascada? Pues que simplemente recuerden que aquí CFE están curados de espantos. CFE en sus líneas de alimentación están curados de espantos. Pero nosotros, la mayoría de las casas, podemos decirlo así, que el 99.99% corremos el riesgo de que cuando incide una descarga atmosférica, caen las sobretensiones transitorias que pueden dañar todos mis componentes eléctricos. Los que yo genero dentro también puedan en la torre a mis componentes. Por eso la norma dice, primera instancia, Gonzalo, pon los que te van a proteger contra los externos, todo aquello que viene si estás cerca de fábricas, si estás cerca de un herrero, si estás cerca de un talachero, o si estás cerca de X empresa que también está conectada a tu red, etcétera, etcétera. Entonces, ten precaución contra qué te estás enfrentando. Luego hemos tenido clientes que de repente, oye, sabes que fíjate que tengo de vecino un herrero, por más que me peleó con él, de que le baje tantito el volumen, pues no quiere. Ah, pues sabes que yo te recomiendo que pongas un supresor para que cuando él esté soldando, toda esta sobretensión que él está generando, tal y como dice Kirchhoff, va a regresar a su origen. ¿Y cuál va a ser el origen? Planta de soldar. Cuando él llegue y se queje, pues simplemente díganme ustedes, ¿qué se siente, mi hermano? ¿Te acuerdas cuando te dije? ¿Te acuerdas cuando te dije que me descompusiste mi rayo de pilas, mi radiecito? Pues ahora sí, mira, a ver quién te arregla tu Miller. Entonces ahí está, ¿no? Bueno, no me peleo con la marca Infra también ya. Ok, entonces se dan cuenta, por eso la norma dice, protege contra los que están externos. Después protégete contra los que tú mismo provocas. Y después protege a tus equipos más delicados, más delicados. Por eso, si nosotros nos damos cuenta, aquí un resumen muy rápido, estos son los que me pueden ayudar precisamente a nivel residencial, comercial e industrial. Por ejemplo, aquí quiero que observen, aquí está el cubo 120. Si no cabe el cubo 120, señores, podemos instalar este. Por eso la norma me permite instalar los internos o los externos. Este es externo, este es interno. ¿Por qué este es interno? Porque yo lo puedo instalar en cualquier componente, en cualquier tablero.
Entonces, aquí abusados, porque ahorita los voy a mencionar cada uno de ellos. Entonces, como pueden ver, aquí está un externo, casi todos estos son externos, y estos son los del tipo 3, donde yo protejo mis cargas conectables. Ahora bien, recuerden lo que me dijo la norma. Aquí, Gonzalo, tienes que tener los de categoría C, que son los llamados apartarrayos, después los del tipo B, que son tus taleros secundarios, tus taleros de control, donde tenemos las tarjetas electrónicas, las 486, que pueden manejar una máquina CNC o un PLC, que tenemos precisamente para los robots, o también podemos tener Altivar, o podemos tener PLCs, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que proteger esos equipos electrónicos, pero nosotros tenemos algo más delicados que estos, que son donde están los llamados sites, donde manejamos toda la información, código de red y otras circunstancias, donde tenemos la información de la empresa, donde tenemos la información de la casa de bolsa, donde tenemos la información de nuestras compras y ventas, donde tenemos toda información que para muchos de nosotros es muy delicada. Entonces, vean ustedes cómo es que yo tengo que proteger mi instalación eléctrica. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que estoy adquiriendo equipos más sofisticados, ahí está mi Wi-Fi, ahí está lo que es la Alexa, ahí está lo que vienen siendo mis equipos conectables, ahí está esto, ahí. Entonces, yo lo que me veo obligado para que no me salga tan caro la compostura, si no me dejarán mentir, que si un equipo de aire acondicionado se daña la tarjeta electrónica, muchas veces les dicen, ¿sabes qué es más caro reparar la tarjeta electrónica que mejor compre un equipo nuevo? Entonces, para no caer en eso, yo quiero que mi equipo me dure unos 5 años o más, entonces yo tengo que visualizar esta protección. Aquí quiero que vean esto, aquí abusados, porque quiero que veamos esto, porque recuerden, tengo que hacerle caso a la IEEE, tengo que ver la recomendación, porque si yo veo esto, me dicen, oye, ingeniero, ¿qué onda? O sea, ¿cuál me recomienda usted? Ahorita lo vamos a ver tranquilos. Quiero que pongan mucha atención. Recuerden que yo puedo tener un negocio pequeñito, donde mis clientes llegan, confían en un servidor. Oye, fíjate que ahí está, no te preocupes, déjame ver. Mira, yo te recomiendo este. Oye, lo tienes a la mano, dame chance, deja veo si te lo consigo, no te preocupes, pero te lo voy a tener. Paz. O hablemos de nuestros amigos de Electron, no me dejarán mentir, que tuvimos un cliente que tenía una cierta cantidad que requería. Ellos dijeron, no lo tenemos aquí, dame chance, te los vamos a traer de la otra tienda. O sea, hay que confiar en ellos, ¿no? Por eso digo, si yo tengo un cliente pequeño, si yo soy el que de alguna manera tengo voy a mencionar la palería pequeña aquí en mi cuadra y tengo algunos componentes, les digo sus bondades, me dicen, oye, con esto ya se dejará de quemar tal equipo, sí. Oye, con esto ya tendré que dejar de estar cambiando mis foquitos de LED, sí. O sea, si hay maneras, sí. Oye, ¿cuál me recomiendas? Aquí abusado. Fíjense bien que vamos a ir de mayor a menor. Lo vamos a manejar de los tres tipos: industria, comercio y residencia. Aquí al tiro. Esta tablita, ahora sí que mándenle la cartita ahí a Santa Claus, por favor, todos los que lo quieran, incluso la presentación, mándenle por ahí su correo electrónico a nuestros amigos de Electron para que les compartamos esto. Fíjense bien lo sencillo que es. Aquí usados. Si me doy cuenta aquí, me dice que es extremo. Aquí me dice el ambiente. Entrada de servicio de mayor que corriente. Área de alumbrado externo. Zonas y áreas de alcance industrial. Tómala. Aquí está. Entonces me doy cuenta que si yo tengo un cliente que tiene una subestación por arriba de los 750 kVA, yo le recomiendo esto. Oye, fíjate que mi subestación, Gonzalo, es de 500 kVA. Oye, fíjate que es menos de 500, es de 300, 200. Ah, no te preocupes. Entonces, si nos damos cuenta, porque aquí me lo está indicando. Ahí está. Entonces, depende del tamaño del transformador.
es este. Ahorita vamos a hacer el cálculo, aquí abusados. Aquí abusados, fíjense bien. Recuerden que esta es para arriba de 750 hasta menos de 250 y hasta aquí llegamos. Sigo con esto. Vamos con el medio alto. Este que es como un comodín, puede estar aquí o puede irse acá. Vemos que me dice servicio de entrada. Ándale, ya. Inge, ya entendí. Significa que este es para el QO de 2. Claro que sí. También puede servir para mi line. Simón. Seguimos con este. Alimentación de motores. Ingeniero, entonces este funciona para el CCM. Si se dan cuenta, este es otro comodín. Aquí tengo otro comodín. Porque este también entra para el I-Line. Sistema de cómputo, donde tengo mi site. Aquí está. Porque es que medio bajo. Aquí dice circuito derivados, un tablero secundario sin supresor de sobretensiones en aguas arriba. ¿Qué significa? Que si yo no instalé estos en la entrada del transformador, recuerden que ese es en el lado secundario. Cuando yo ya voy a entrar a la alimentación principal de mi tablero QO de 2, cuando ya tengo mi tablero aislano QO de 2 son estos, o mi siguiente tablero. Entonces, si nos damos cuenta, estos son para el NF y el NQ. Aquí está. Y vemos que también este es un pequeño comodín para lo que viene siendo los bajos niveles, porque aquí me habla de un circuito derivado dentro de mi instalación. Por eso les mencioné hace rato el QOD y el NF. Aquí vayan anotando las capacidades y vayan viendo los tableros para que ya salga la recomendación. Y ahorita lo van a ver. Y aquí ya me dice circuitos derivados más sensibles. Entonces, ¿qué significa? Vean ustedes, aquí si se dan cuenta, este tablero se subió. ¿Qué significa? Que aquí lo tengo como comodín para los tableros tipo americano. Lo que es el QO 312 o el QO 112, o también los llamados tipos robustos, el 612, 816 y otros más. Oye, y para los demás tableros, pues ahora sí vean ustedes, aquí empezamos para el QO de 1, QO de 2, QO de 3, QO de 4, QO de 6, QO de 8, también para el QO de el QX, después nos vamos con este. Si tengo varios tableritos de esos pequeños y quiero protegerlos, tengo este, o si no, también tengo este, que también entran con el tipo americano, tipo robusto, y lo que es el DNQ, el de 14 pulgadas, 20 pulgadas. Ahí está. Inge, lo que yo quiero apantallar a mi cliente. Vas, papá. Quiero apantallar a mi cliente, aquí a usados. Esta tablita nos va a ayudar mucho, aquí a usados. La norma, si ustedes se dieron cuenta, la norma lo que también me estaba indicando es que es muy difícil que yo pueda decir de qué capacidad lo quiero, estamos de acuerdo. Pero lo que sí me dice la norma es que este valor tiene que estar por arriba de la capacidad de cortocircuito del interruptor principal. Ya con eso la armé. Si ustedes, por ejemplo, son curiosos, ¿de qué capacidad es el QO? Vamos a hablar del QO. El QO 110, 115, 120, cualquiera de mis QO de los enchufables. ¿De cuánto es la capacidad interruptiva? ¿De cuánto es? Por ahí, si me ayudas, Miguel, a leer algo, Joe. Dice 10. Ok, fíjense bien, aquí abusados. Eso es un buen dato. Yo lo estoy pidiendo no la corriente nominal, estoy pidiendo la corriente de cortocircuito. Entonces, si nos damos cuenta, dice 10 kiloamperes. La norma me dijo que me tengo que ir por arriba. Entonces me voy al doble. Si ustedes multiplican 10 por 2, me da cuánto, pero sí, 10 por 2, ¿cuánto me da? Aquí están los 20 kiloamperes. Vamos a suponer que consigo ahí con mis amigos de electrono de mayor capacidad interruptiva, un QO de alta capacidad interruptiva que es de 22.
Si ustedes multiplican 22, pues en automático ya lo tengo, aquí está el de 50. Si se dan cuenta que fue hace rato lo que les dije, señores, esto es para mis cubo pequeños. Mis cubo pequeños, eso va a depender de su capacidad interruptiva. Ingeniero, vámonos a los peces pesados. Vas, papá. Vámonos a los peces pesados para hacerlo en cascada. Vamos a suponer que yo tengo un interruptor para una subestación arriba de los 750 kVA, que es de 1200 amperes, y me ofrece, y veo que la capacidad interruptiva, ahora sí que yo puedo ir físicamente y verlo, o decirle a mi cliente que vaya a la subestación y me lo diga, y veo que es de 65 kVA. ¿Qué supresor recomendarían ustedes para ese interruptor de 1200, una capacidad interruptiva de 65? ¿Cuál sería? Aquí está. ¿Qué hubo, papá? Aquí está. 160. ¿Se dieron cuenta? Y que este no, qué tramposo es usted. No, aquí está, aquí está. Y vean ustedes, aquí está dentro del alto medio. O sea, no necesariamente tengo que instalarlo aquí. Pedí interruptor principal, papas, aquí está. Me voy al medio alto, ya la hice porque aquí me está diciendo. Servicio de entrada. Servicio de la entrada del tablero de potencia, ya está. ¿Ya vieron? No es difícil. Y que quiero verme más picudo, vas. Recuerden lo siguiente. Recuerden que ese tiene que estar en paralelo con el interruptor de 1200 con una capacidad interruptiva de 64. Y después de ahí tengo que irme hacia cascada. ¿Cuál es? De 60 tengo que bajarlo a 120, de 120 a 75-80 y después de aquí hacia acá. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? Ahí está. Y que quiero ser más picudo. Vas. Díganme un transformador, la capacidad que ustedes quieran. No vayan a decir uno de 50 kVA, ¿eh? A ver, ahí quiero que me lo pongan en el chat. Una buena capacidad. 70, no, Rubén, no. Bueno, ok, vamos a hacerlo con ese botecito de pintura. ¿Les late o no? Me están pidiendo uno para 75. No, no, ya dijo Rubén, te ganó, Jorge. Ni modo. Son 75 kVA. Recuerden que yo tengo que hacerlo en mi calculadora. Son 75,000, todos por favor en su calculadora. Si no, no van a aprender, ¿eh? Eso ya es mi bronca. Son 75,000, vamos a manejar lo que es en 220, su salida secundaria. Conexión estrella. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer ahora sí como las calculadoras Maizorro. Son 75,000. ¿Va? Ok, 75,000. Eso lo dividen entre 220. Pongan el signo igual. Lo que les da, pónganle otra vez entre, o sea, una división, entre 1.75, que es la famosa raíz cuadrada de 3, o 1.73. Lo que les da, esa es la corriente nominal. En el primer transformador de Rubén, ¿cuánto les dio de capacidad de corriente? Félix, nomás le quitamos el punto decimal y se devuelve 2 kVA, está muy pequeñito, pero bueno. ¿Cuánto les dio en el de 75? Bueno, vamos a poner 3000 kilovatios y otros 2000 vatios. Acuérdense que son 75,000 entre 220 y luego entre 1.73. A ver. Porque si no, no van a aprender, ya vamos a ver. A ver, todos juntos. A ver, creo que ahí 194, ven mi calculadora. Son 150, 75,000. 1, 2, 3. Eso lo dividimos entre 220. Damos igual, me da 340. Y después eso lo dividimos entre la famosa raíz cuadrada. La famosa raíz cuadrada de 3. ¿Qué nos da?
196 amperes, pero digo que va a salir bien pequeñito. Si ese lo multiplico por 2, me da 300, o sea que con uno de 20 o 25 tengo. Entonces digo, es un botecito. Esos 197 por 2 les da eso. Chéquenlo, o sea, está muy pequeñito. Por eso yo les decía que el transformador es por debajo de los 250 kVA son estos. Por eso ahorita vi algunos que me decían de 2000 volamper, pues quítale el punto decimal y se convierte en 2 kV, o sea, es pequeñito, o sea, es muy pequeños. Si quieren, vamos a hacer uno de 750. A ver, todos juntos. A ver, todos juntos. 750 kV. Voy a borrarlo aquí en mi calculadora. Son 750,000, porque son kVA. 1, 2, 3. Entre 220, que es el voltaje. Le pongo el signo igual. Este entre la famosa raíz cuadrada de 3 o 1.73. Y me da 1968. Si esto me lo llevo al doble, me da precisamente los 3000, más o menos. Ahí está igual. Entonces, se dan cuenta, mientras más robusto es el transformador, mayor es la capacidad de sobretensión transitoria. ¿Y quedamos de acuerdo? Otra de ellas es, recuerden que el supresor, aquí quiero que pongan mucha atención. Recuerden que yo estoy sacando la capacidad nominal del transformador. Y en base a la capacidad nominal del transformador, estoy sacando la capacidad de corriente de cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Inge, ya tuvimos la capacidad de cortocircuito, ok. Aquí a usados. Inge, hasta lo multipliqué por 2, me da gusto, pero ¿qué crees? Si quiero sacar el supresor, simplemente esta corriente me voy a 20 veces, ya que es la impedancia máxima del transformador, y me da los 78, y caigo aquí en los 160. No sé si me entendieron o no. Díganlo una vez para volverlo a hacer. Todos, por favor, si me digan si le entendimos o no. Si no, para hacerlo otra vez, tranquilos todos. Si dicen que sí le entendieron, ok, fíjense bien. Vamos a hacerlo. Recuerden lo siguiente. La primera sí es correcta porque pedí la capacidad interruptiva del interruptor. ¿Estamos de acuerdo? Y la siguiente es, yo le voy a decir, bueno, ¿de qué capacidad es tu transformador? Si es que ese valor no lo tiene el interruptor. Vamos a suponer el de 750. Ahí está. Esto recuerden que son 750 kVA, hay que regresarle los kilos y son 750,000. Eso lo dividimos entre el voltaje de 220. Esos son voltaje. Le damos igual y me da los 3,409. Esa es la corriente nominal. Pero recuerden que como está conectado en estrella, ese valor lo dividimos entre la famosa raíz cuadrada de 3 y me da los 1968 por línea. La otra era por las 3 fases, esta es por línea. Recuerden que es lo que me dijo la norma. Esto lo tenemos que multiplicar al doble. Sí, pero recuerda que esa es la capacidad nominal. Nosotros la queremos en base al cálculo de qué dijimos, cortocircuito. Entonces aquí, para obtener el cortocircuito del transformador, ese valor hay que multiplicarlo por 20 veces. Entonces ya me dio precisamente un supresor arriba de los 78 kVA. Entonces, si se dan cuenta, estoy yéndome a este punto. Entonces, yo tengo que ver dónde lo va a instalar mi cliente. Fíjate que los 750 kVA, mi estimado, están en la entrada de alimentación. Entonces, esto lo elevo a ¿cuánto? A 160.
¿ok? No me puedo quedar con los 120. ¿Por qué? Porque este es un circuito derivado, o sea, vaya, es un transformador pequeño de 50 o 75 de los que hace rato me indicaron, porque es pequeño. Si yo me voy a ese de 150, me salió este de 120, entonces yo me estoy dando cuenta que lo va a instalar como principal, entonces me voy hacia acá, ¿vale? La otra o sea, más picuda es, y va a ser muy difícil, ¿eh? Porque ustedes ya como contratistas tendrían que pedirle a la empresa o la persona que lo va a hacer que les entregue la memoria de cálculo. Y en la memoria de cálculo debe de venir precisamente el de cortocircuito, porque ese es un valor más real del que estamos haciendo, porque ahí es donde contribuyen todas las cargas en un momento dado cuando la instalación está trabajando. Ahorita lo estamos haciendo en vacío, con el puro transformador, pero de alguna manera me está diciendo cuál es el que debemos de instalar. Y si ustedes se dieron cuenta, coincidimos con el de 1250. Significa que cualquiera de los dos métodos son aproximados, tal y como dijo la IEEE, es una recomendación que te estoy haciendo. Si quieres que te dé el que realmente te va a funcionar, pues entrégame la memoria de cálculo, dame cuánto va a construir un cortocircuito con toda tu carga. Ahora sí, estamos hablando de algo que puede suceder realmente para que el supresor no lo tome como una sobretensión, sino que permita que el interruptor pueda activarse antes de que él pueda desviar ese cortocircuito y se convierta en un incendio. Aquí abusados, ¿eh? Entonces, señores, ahí está. Y entonces sí, ya con lo que hace rato vieron ustedes, pues ahora sí ya pueden acercarse con mis amigos de Electron, que de alguna manera les pueden orientar a todo esto. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Cuál es el que requieres? ¿Requieres en la alimentación donde está la cometida o lo quieres en el interruptor principal? ¿Cuál es el nivel de tensión? Recuerden que los supresores tienen diferentes niveles de tensión, que los tenemos en 480, los tenemos en 220 o los tenemos en 127. ¿Cuál es la sobrecorriente máxima necesaria? Y ahorita ya lo vimos cuál es. ¿Cuál es el supresor? Si todavía tienes espacio, lo podemos instalar dentro. Pero si no tienes espacio, pues ni modo, hay que instalarlo afuera. El nivel de cobertura que necesitas, ahora sí tenemos que ver su instalación eléctrica. Si, por ejemplo, él tiene, voy a dar mi ejemplo aquí en la casa de ustedes. Yo ya tengo dentro de los termomagnéticos. Los tengo junto a las cargas que yo estoy, ahora sí que podemos decirlo así, protegiendo. Pero me doy cuenta que estoy desprotegiendo mi instalación principal en la cometida, que es el que me hace falta. Entonces yo tengo que conseguir el de mayor capacidad, que puede ser el de 30 o 50, para poderlo poner en mi centro de carga principal, puesto que ya tengo los derivados. Entonces me hace falta esto. ¿Nivel qué? Residencia. A nivel industria es exactamente lo mismo. Nuevamente, ¿dónde lo vas a utilizar? ¿Cuál es el sistema de tensión? Ahí sí nos va a decir, sabes que aquí tengo 440, ok. ¿Cuál es la sobrecorriente máxima? Entonces allí ya dimos 1264 kiloamperes, ya con eso lo hicimos. Clasificación NEMA, tenemos que ver dónde lo tenemos que instalar, pero tiene que estar lo más cercano a las cargas, porque estas cargas, estos robots son muy delicados, sus componentes electrónicos. Entonces, señores, en resumen, aquí está todo lo que hemos platicado. Acérquense con nosotros, pero ya vieron ustedes que de alguna manera esa tabla les puede ayudar. Ya vimos cuál es el supresor. Nada más es llegar con el electro y decir, ¿sabes qué? Me interesó lo que el ingeniero vimos. Tengo este equipo de 160, pero ¿qué crees? Mi cliente lo quiere a 480. Y con todo gusto lo podemos hacer.